El que no sirve, no sirve. Habéis escuchado esta frase, me imagino, después de años en iglesias evangélicas, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. ¿Qué significa esa frase? ¿Alguien me lo puede decir? No está en la Biblia, también os lo digo, no os preocupéis si os equivocáis. El que no sirve, Joaquín, el que no sirve no vale. Bueno, podríamos decir que la persona que no sirve es que no sirve para servir, es que no está obedeciendo el mandato de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, es una frase que solemos decir en nuestras iglesias y que nos recuerda la importancia del servicio. Ahora, nos preguntamos, ¿qué se supone, en este caso, que tienen que hacer los diáconos de una iglesia? ¿Qué significa la palabra diáconos? Otra pregunta, ¿quiénes deberían ser los diáconos? ¿Cómo deberíamos escoger a las personas que sirven en la iglesia? Seguimos adelante con esta serie sobre el liderazgo en la iglesia local. Y el mes que viene, ya lo hemos dicho varias veces, pero celebramos nuestra Asamblea General de Iglesia y como cada 2 años estamos llamados como iglesia a renovar el Consejo de Iglesia. Pero como queremos hacer las cosas bien, vale la pena que dediquemos unos domingos de este año a ver más de cerca lo que la Biblia enseña sobre el liderazgo en la iglesia. La semana pasada lo que estuvimos viendo era lo que implicaba ser miembro de una iglesia, en este caso de nuestra iglesia, pero también a nivel general el miembro en la iglesia de Dios, la iglesia universal. Y dijimos que las funciones, así a grosso modo, de un miembro de la iglesia eran velar por la pureza del evangelio en la iglesia y a la vez cuidar de otros miembros del cuerpo. Hoy damos un paso más y vamos a profundizar sobre la cuestión de los diáconos. Y vamos a ver 3 cosas, principalmente. Vamos a ver las funciones de los diáconos, vamos a ver los requisitos para ser diácono y vamos a ver el referente de los diáconos. Vamos a empezar con las funciones de los diáconos. ¿Qué se supone que tienen que hacer los diáconos en una iglesia local? Vamos a ir al libro de Hechos, os animo a que lo busquéis en vuestra Biblia, Hechos, capítulo 6, donde podemos encontrar lo que diríamos la aparición de este cuerpo dentro de la iglesia. A esta altura, en el libro de los Hechos, nos encontramos que la iglesia de Dios va sobre ruedas. La iglesia vive un momento dulce, todo va perfecto, están en comunión los unos con los otros, comparten sus posesiones, son generosos, pasan el tiempo partiendo el pan, pasan el tiempo escuchando la enseñanza de los apóstoles. Están en la luna de miel de la iglesia, todo va perfecto, son casi como nosotros aquí, ¿verdad? O sea, todo estupendo. Pero llegamos a un punto donde esta iglesia ideal, este momento tan bonito, pasa por un momento de crisis. Leemos Hechos, capítulo 6, versículo 1. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Bueno, vemos que surge un problema ahí a la hora de repartir alimentos entre las viudas. Parecía que algunos no estaban prestando la atención necesaria que algunas viudas necesitaban, y eso provoca que haya cierta murmuración dentro de esta iglesia tan bonita y tan ideal que estamos leyendo en Hechos. Esta es la primera amenaza que vemos a la unidad de la iglesia. Han habido otras amenazas, pero son externas, son el gobierno, son dirigentes políticos, son fariseos que desde fuera atacaban a la iglesia. Esta es la primera amenaza que la iglesia sufre desde dentro, entre sus miembros. La pregunta es, ¿qué solución encontramos a esta amenaza para la unidad de la iglesia? Seguimos leyendo.
Hechos 6, versículo 2, dice: entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. La iglesia había crecido muchísimo en un tiempo muy corto, y los líderes eran los 12 apóstoles. Y, como podréis comprender, estaban saturados de trabajo. Parece ser que lo hacían todos ellos. Se dan cuenta en ese punto de que eso es un error, de que no pueden llegar a todo, y entonces convocan a la asamblea, convocan a la iglesia y les dan una instrucción. Les dicen: escoged de entre vosotros a 7 hombres con ciertas características para servir las mesas. Ante la primera amenaza a la unidad de la iglesia, la solución que proponen los líderes es nombrar a 7 personas que se encarguen de servir las mesas, y de esta forma los 12 quedan liberados para dedicarse al ministerio de la oración y al ministerio de la palabra. Ahora, os pregunto, ¿dónde dice en este texto que estos 7 hombres son diáconos? ¿Alguien lo ha encontrado? La palabra diáconos por aquí. ¿Lo dice? ¿Lo dice en castellano? No. ¿Lo dice en griego? Bueno, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de servir, cuando usamos la palabra servir, en el Nuevo Testamento en griego se escribe diáconos, o diaconía, etcétera, etcétera. O sea, todos los derivados, ¿me entendéis? Cuando hablamos de servir, nos estamos refiriendo a diaconías, ministerios, etcétera, etcétera. En Hechos 6, en este capítulo, todavía no vemos que se use el título oficial de diácono como algo reconocido, como un título, ¿no? Pero podemos hablar de que estos 7 hombres que escoge la iglesia quedan definidos por la función que se les asigna. ¿Para qué escogen a estas 7 personas? Para servir, en este caso, servir las mesas. Y es lo que estamos diciendo sobre esta palabra. La palabra servir es la que nosotros nos hemos quedado con el uso de diaconía. Entonces, si pensamos diácono, diaconía, tenemos que estar pensando siempre servicio. Los 12 dicen que no es justo que ellos descuiden la palabra para diaconear o para servir las mesas. Por tanto, lo que vemos es que estas 7 personas son escogidas para diaconear, para servir dentro de la iglesia, y lo que vemos luego con el tiempo en el Nuevo Testamento es que esa palabra se acaba convirtiendo en una especie de título o de oficio dentro de la iglesia. Ahora, seguimos adelante. En Romanos 16:1 encontramos otra vez esta palabra cuando Pablo habla de Febe, de esta mujer. Dice Romanos 16:1, os recomiendo a nuestra hermana Febe, y algunas versiones traducen diaconisa de la iglesia en Cencrea, otras traducciones simplemente dicen servidora de la iglesia en Cencrea. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque no está claro si se está refiriendo al título de Febe, como que ella era diaconisa de esa iglesia, o simplemente se está refiriendo a que servía en esa iglesia. No se puede traducir de las dos maneras. Sea, lo que vemos es que la palabra diácono significa servidor. Y entonces, cuando hoy hablamos de diáconos, simplemente podríamos traducirlo como que estamos hablando de servidores. Ahora, ¿qué es lo importante de este pasaje en Hechos capítulo 6? ¿Qué nos dice este pasaje sobre las funciones de los diáconos, de los que sirven? Bueno, lo importante de esta palabra es que define el rol que tienen estas personas en la iglesia, el cual es básicamente servir de una forma práctica. Cuando nos preguntamos qué funciones tienen los diáconos, la respuesta de la Biblia es clara. Su función es servir. Claro, ¿servir en qué? Porque servir es una palabra muy amplia, ¿verdad? Servir mesas como en Hechos capítulo 6 es lo único que pueden hacer los diáconos.
Obviamente que no, eso sería una forma muy rara de entender este texto. Lo importante es ver el principio general que podemos establecer a partir de ese grupo de personas. Los diáconos sirven de una forma práctica en necesidades concretas y específicas que surgen dentro de la comunidad de los hermanos. En ese caso, lo que hacía falta era servir las mesas, entonces nombran diáconos para servir las mesas. Ahora, ¿con qué fin sirven? ¿Con qué fin hacen esas cosas? Aquí vemos en Hechos 6 que es para liberar, en este caso, a los 12 apóstoles, pero podríamos también ampliarlo a los líderes de la Iglesia, que luego serán pastores, ancianos, obispos. La idea es liberarlos para que ellos se puedan dedicar al ministerio de la palabra y al ministerio de la oración. La semana que viene ya hablaremos de los ancianos, de sus funciones. En esta semana nos centramos en los diáconos. Resumiendo, nos quedamos entonces que la función de los diáconos es la de apoyar o reforzar el liderazgo de los líderes de la Iglesia, encargándose de servicios prácticos y específicos. Ahora, surge una pregunta. ¿Es que solo los diáconos están llamados a servir en la Iglesia? ¿Qué diríais? No, ¿verdad? También sería una interpretación rara de la Biblia, y más cuando leemos otros pasajes. Por ejemplo, 1 de Pedro 4:10, ¿qué dice? Según cada uno ha recibido un don especial, está hablando de la Iglesia en general, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que está diciendo el apóstol Pedro, todos los miembros de una iglesia tienen un don con el cual servir a otros, ¿verdad? El servicio no está restringido a los diáconos. Otro pasaje, 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué nos están diciendo estos dos textos? Pues que todos los creyentes estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Que nadie piense que es, no, yo no soy diácono, yo no tengo que servir. No. Todos los miembros de una iglesia estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y además lo que dicen estos pasajes no solo es que te busquen las castañas para servir, está diciendo que es el Espíritu de Dios el que nos capacita para servirnos los unos a los otros. Es un regalo que Dios nos da, un don que nos da a cada uno. O sea, insisto en esta idea, todos los miembros de una iglesia, todos los creyentes estamos llamados a servirnos los unos a los otros para el bien común. Y casi podríamos decir que esto es un requisito para ser miembro de una iglesia. Ahora no nos vamos a meter en eso, pero aquí está diciendo todos tenemos que servirnos los unos a los otros. Entonces, si eres miembro de esta iglesia, te animo a que te preguntes, ¿estás sirviendo a los demás? ¿Estás sirviendo a otros para el bien común de la iglesia? Porque en cierto sentido eso define si realmente eres un miembro o no eres un miembro de esta iglesia. ¿Estás sirviendo con los dones que te ha dado el Espíritu? Y te digo a ti, si no estás sirviendo a tus hermanos en ninguna manera, por favor, realmente plantéate si eres miembro de esta iglesia. Y si crees o si piensas que no tienes ningún don del Espíritu con el que servir a los demás, pueden pasar dos cosas. O que eres muy humilde y, digamos, eres tan humilde que no reconoces lo que el Señor te ha dado. En ese caso, pregúntale a otros hermanos que te ayuden a discernir tu don. O puede ser que no tengas ningún don del Espíritu, y eso sea porque no tienes el Espíritu, y eso sea porque realmente no eres salvo. Todos los cristianos estamos llamados a servirnos los unos a los otros con los dones que el Espíritu nos ha dado. Así que, por favor, piensa si estás sirviendo a tus hermanos en la iglesia. Pero entonces,
Si todos estamos llamados a servirnos en la iglesia los unos a los otros, ¿qué sentido tiene llamar a unos diáconos? ¿No? Si la palabra diácono significa servidor y se supone que todos tenemos que servirnos, pues ¿no será que todos somos diáconos? ¿Qué pensáis? Podría ser. Bueno, claro, esto lo podríamos pensar nosotros, pero la Biblia nos muestra que de alguna manera Dios ha querido que algunas personas sean nombradas de forma oficial por la Iglesia, sean reconocidas por la Iglesia como diáconos. ¿Por qué? Bueno, como veremos en el siguiente punto, el Señor consideró necesario, ¿no?, que dentro de la Iglesia haya personas con un rol de más responsabilidad donde están liderando el servicio práctico. Algunas personas están llamadas a tener más responsabilidad a la hora de servir dentro de la Iglesia. Obviamente somos diferentes, todos tenemos pues también situaciones vitales distintas, no todos podemos dedicar el mismo tiempo al servicio. Entonces el Señor llama a algunas personas dentro de la Iglesia, aunque todos nos servimos los unos a los otros, algunas personas son llamadas por Dios para tener una responsabilidad mayor en el servicio a los demás. Y esos son los que nosotros llamamos diáconos. ¿Queda clara entonces la función de los diáconos? Los diáconos están llamados entonces a liderar el servicio práctico en la Iglesia con el fin de liberar a los ancianos para que sean los ancianos los que lideren o gobiernen la vida de la Iglesia. Y esto es muy importante entenderlo bien. Y es muy necesario diferenciar el rol de diáconos del rol de los ancianos dentro de la Iglesia local. Como digo, la semana que viene hablaremos del tema de los ancianos y de su rol, pero lo que nos tiene que quedar del pasaje de Hechos y del resto del Nuevo Testamento es que los diáconos no están llamados a gobernar o a dirigir la vida de la Iglesia. Eso es tarea de los ancianos, pastores, obispos. Lo repito otra vez. Los diáconos no están llamados a gobernar la vida de la Iglesia, sino que están llamados al servicio práctico para permitir que los ancianos puedan ejercer esa función de gobierno. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues claro, esto tiene implicaciones muy grandes para nuestras iglesias. ¿Cuántas iglesias conocemos que están gobernadas por diáconos? Muchas. ¿Cuántas iglesias están estructuradas de tal manera que los ancianos o pastores están sometidos al consejo de diáconos? Bueno, en España hay muchas. ¿Cuántas iglesias funcionan mal porque a los diáconos se les ha asignado unas responsabilidades y una carga que la Biblia no deposita sobre ellos? Pues desgraciadamente muchas iglesias. El Señor en Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántas iglesias están en decadencia por tener una estructura de gobierno que no está basada en el conocimiento que Dios ha revelado en su palabra? Pues desgraciadamente son muchas. Hermanos, los diáconos no están llamados a representar a sus ministerios dentro de un consejo de iglesia o luchar por conseguir un buen presupuesto para su departamento o a conseguir que se respete su autoridad dentro de su área de trabajo. Los diáconos no están llamados a ser los líderes incuestionables en su área de servicio, tampoco. No es que un diácono pueda decir: esta es mi área de servicio, aquí mando yo y aquí ni los ancianos ni la congregación tiene nada que decir. Yo me encargo de esto. Más bien lo que vemos en la palabra es lo contrario. Ante los problemas que pueden surgir en una iglesia, los diáconos están para apoyar y reforzar el liderazgo de los ancianos y a contribuir a la unidad de la iglesia.
Y os digo esto, no digo estas cosas porque yo tenga ningún problema aquí con los diáconos. Gracias a Dios estoy muy contento, gracias a Dios, 2 años que llevamos hemos podido trabajar muy bien juntos. Gracias a Dios tenemos unos diáconos que han servido y que siguen sirviendo al Señor de una forma excelente. Y en este caso te animo, a ti como miembro de esta iglesia, que cuando acabe el culto busques a un diácono y le des las gracias por todo el servicio, no que lleva 2 años haciendo, sino que lleva mucho tiempo haciendo. Así que, por favor, si os podéis acordar de una cosa después de esta predicación, recordad esto. Cuando acabe el culto, buscad a un diácono y dadle las gracias por su servicio al Señor y su servicio a la iglesia. ¿De acuerdo? Queda dicho esto. Sin embargo, no podemos ignorar que muchas iglesias están sufriendo las consecuencias de tener mal definidos los distintos roles que la Biblia, que el Señor asigna en su palabra a la membresía, a los diáconos y a los ancianos. Y en este sentido, nosotros como iglesia tenemos que pensar, nos tenemos que plantear si nuestra estructura de gobierno refleja de una forma adecuada lo que la Biblia enseña. Ahora no nos vamos a meter a leer los estatutos y el reglamento interno, obviamente, pero si los leyéramos probablemente encontraríamos ciertas ambigüedades y ciertos artículos que quizá no expresan de la forma más adecuada lo que la Biblia dice sobre el liderazgo y el gobierno de una iglesia local. Por supuesto, es bueno que todos los ministerios estén representados en algún órgano donde haya voz, donde haya reflexión sobre la dirección de la iglesia, donde los ancianos pueden entender y escuchar cómo va la vida de la iglesia. Obviamente que sí, o sea, eso es muy bueno para la iglesia y lo que queremos es fomentarlo más, por supuesto. Pero, por otro lado, tenemos que reconocer que la Biblia en ningún caso llama a los diáconos a gobernar la iglesia. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué meterse en este tipo de jardín? ¿Por qué decir algo que podría traer problemas? Bueno, como sabéis, estamos en un año importante para nuestra iglesia. Durante los próximos meses no solo hay que renovar el consejo, sino que también la iglesia tiene que decidir, en este caso, si yo sigo o no sigo como pastor los próximos años. Tenéis que decir si me quedo aquí o si me enviáis a servir a otro lugar. Y antes de que eso ocurra, me gustaría que la Iglesia pueda conocer bien, en este caso, cuál es mi postura sobre el gobierno de la Iglesia. En este caso no es exclusiva, los ancianos compartimos esta forma de ver el liderazgo. Y en parte por eso estamos haciendo esta serie de predicaciones durante estos domingos, para que luego, en el mes que sea, cuando votéis como asamblea, pues podáis saber exactamente qué piensa este hombre sobre el liderazgo en la iglesia, ¿de acuerdo? Así que, por favor, tenedlo en cuenta para los próximos meses. Por supuesto, no estoy diciendo, y que quede grabado, Armando, asegúrate que quede grabado esto, no estoy diciendo que si me quedo como pastor vamos a cambiar automáticamente todo de golpe. No. Pero sí que estoy diciendo que si me quedo como pastor, tarde o temprano, en algún momento, en el momento adecuado, procuraré que podamos revisar juntos, como iglesia, si nuestros estatutos reflejan fielmente lo que la Escritura enseña sobre el gobierno de la iglesia. Así que dicho queda, grábalo bien, Armando? Muy bien. Volvemos al tema. ¿Cuál es la función de un diácono entonces? Ya lo hemos dicho, hemos visto en Hechos 6, los diáconos están llamados a liderar en los servicios y necesidades prácticas que surgen en la vida de la iglesia, con el propósito de liberar a los ancianos o líderes de la iglesia para que puedan centrarse en las funciones de gobierno, a la vez que estos diáconos también velan por la unidad de la iglesia. La pregunta procede ahora. Aquellos que queréis servir como diáconos en la iglesia, ¿estáis dispuestos a servir de esta manera al Señor y a vuestra iglesia?
¿Estás dispuesto a liderar el servicio práctico en nuestra comunidad? No con el deseo de gobernar en la vida de la Iglesia, sino con el deseo de preservar su unidad y apoyar al liderazgo. Esto es una pregunta que, en cierto sentido, todos nos tenemos que hacer. Hemos visto hasta aquí las funciones de los diáconos. ¿De acuerdo? Disculpad que tengamos que entrar en detalle, pero creo que es importante que de vez en cuando podamos hacerlo. Hemos visto las funciones de los diáconos, ahora vemos los requisitos de los diáconos. Si seguimos con el pasaje en Hechos 6, nos damos cuenta de cuáles fueron los requisitos que los 12 apóstoles pidieron para este grupo de personas. Versículo 3 dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. En este caso, los apóstoles, para un servicio que parece relativamente sencillo, ¿no? Servir mesas, podríamos pensar que no hace falta grandes cualificaciones, pero aquí vemos que los apóstoles demandan como unos requisitos que quizá nos parecen un poco como exagerados, ¿no? Para la función que tienen que hacer. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y capaces de hacer esa tarea. Llama la atención que no digan simplemente, bueno, escoged a 7 personas con experiencia demostrable en hostelería o 7 personas que sepan servir mesas y ya está, ¿verdad? Bueno, eso lo podrían haber dicho si el objetivo de nombrar a estos servidores, a estos diáconos, simplemente fuera el de servir mesas. O sea, si lo que pretendían los apóstoles solo era que las mesas estuvieran servidas, seguramente podrían haber dicho pues, que sepan servir mesas y ya está. Ese es el único requisito. Ahora, si recordamos lo que hemos dicho antes, el propósito de los diáconos no solo era cubrir una necesidad práctica, sino que también era velar por la unidad de la Iglesia. Claro, entonces ahí sí que hacen falta más requisitos. En cierto sentido, cualquiera puede servir mesas, pero no todos van a servir para guardar la unidad de la Iglesia en un tiempo de crisis. Lo que vemos en estos versículos es que los apóstoles están más interesados en el carácter del diácono que en sus capacidades. Fijaos esta lista, dice primero, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando del carácter, ¿verdad? De la condición espiritual de la persona. En este caso deben ser personas que tienen, pues eso, una buena reputación, es decir, personas con un estilo de vida que refleja lo que la Biblia, lo que el Señor nos pide en su palabra. Personas que se caracterizan por su amor hacia los demás, que tienen un carácter agradable, que te sientes bien estando con ellos, disfrutas de su compañía. Seguramente son personas de trato fácil, personas agradables. Además de esto, también son personas llenas del Espíritu Santo. Hace unos meses ya vimos en la carta a los Efesios lo que significaba más o menos esto de ser llenos del Espíritu Santo y recordamos que las personas llenas del Espíritu Santo son personas con una predisposición a alabar al Señor, son personas agradecidas, son personas que no tienen problema en someterse los unos a los otros. No estamos diciendo, esto es en relación a la llenura del Espíritu. También vemos que los apóstoles buscaban personas llenas de sabiduría. A lo otro quizá lo podemos conseguir más o menos todo, pero lleno de sabiduría. ¿Cuántos sabios somos? ¿No dice Pablo que Dios escogió a lo que no es sabio de este mundo para humillar a los sabios? Significa que los diáconos son una especie de filósofos con una barba larga que se pasan el día pensando en los secretos del cosmos y que son gente que nos ilumina con su sabiduría. No está hablando de esto la Biblia. Probablemente, cuando habla llenos de sabiduría, pues está hablando de personas que seguramente toman buenas decisiones en la vida, a la hora de vivir su matrimonio, a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de invertir el dinero, a la hora de invertir su tiempo,
lo hacen de una forma sabia, de una forma como Dios nos refleja en su palabra. Bueno, esto es lo que principalmente buscan los apóstoles en los diáconos. Ahora, ¿qué dice al final de todo también? Porque hemos hablado de carácter, ¿verdad? De cómo son estas personas. Pero fijaos lo que dice al final, que sean capaces de hacer esta tarea, o a quienes podamos encargar esta tarea. En este caso era servir mesas. Claro, obviamente a la hora de escoger diáconos tiene que existir un mínimo de capacidad para hacer la tarea que se les quiere encomendar. No tendría sentido encargar a alguien pues, la diaconía de mantenimiento si no sabe cambiar una bombilla, por ejemplo, ¿verdad? No tendría sentido encargarle a alguien la diaconía de tesorería si no sabe usar la calculadora o si no, ahora mismo, si no sabe usar un Excel o un programa informático. Tampoco tendría mucho sentido, ¿verdad? Todo esto es cierto, es verdad que tenemos que buscar personas con ciertas capacidades a la hora de afrontar los servicios prácticos, pero no es lo más importante. Sería absurdo, lo que hemos dicho, ¿no? Encargar tareas prácticas a personas que no son capaces de hacerlo, pero más absurdo es todavía para los apóstoles encargar diaconías, ministerios a personas que no tienen buena reputación, a personas que no dan muestras de estar llenas del Espíritu Santo o a personas que no se caracterizan por tomar decisiones sabias, por muy expertas que sean en su área de servicio. El Señor nos muestra en estos pasajes que a la hora de escoger diáconos, de escoger a la gente que sirve en la Iglesia, lo que tenemos que hacer principalmente es fijarnos en su carácter, en su forma de vivir y en su relación con Dios antes que en sus habilidades o sus capacidades personales. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Pues porque a Dios no le importa tanto lo que hacemos. A Dios le importa más cómo lo hacemos. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino que a Dios le importa más cómo lo hacemos. Si el propósito de los diáconos es servir en cuestiones prácticas para fomentar la unidad de la Iglesia, entonces es más importante su forma de vivir, su carácter, que sus capacidades o conocimientos. Bueno, claro, aquí alguien podría decir, bueno, señor Eric, usted está viendo demasiadas cosas en este pasaje de Hechos 6, que es un pasaje un poco incidental, que es el origen, digamos, de lo que ahora llamamos diáconos, pero no es que estén ahí pontificando sobre lo que tendría que ser el cuerpo de los diáconos, ¿verdad? Y pues tendríais cierta razón en ello. Ahora, si nos vamos a otros pasajes de la Escritura, en este caso a 1 de Timoteo 3, nos damos cuenta que esto que hemos estado viendo en Hechos 6 se confirma en una epístola que es mucho más directa y que es mucho más concreta y específica a la hora de hablar de los requisitos de los diáconos. Lo que vemos en 1 de Timoteo 3 es que una vez más al Señor le importa mucho más el carácter de la persona que sus capacidades o sus habilidades personales. Fijaos, 1 de Timoteo 3:8. Dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Hace 2 años ya diseccionamos un poco más este pasaje, así que hoy no nos vamos a meter a ver todos estos detalles. Aún así, lo que vemos en estos 2 versículos es que los diáconos deben ser personas con un estilo de vida profundamente cristiano. Deben ser personas en las que se puede confiar, personas con dominio propio, con intenciones sanas, que sirven al Señor con limpia conciencia. Además de esto, vemos también que son personas que no están interesadas en tener un título o una posición dentro de la Iglesia, sino que más bien son personas que están interesadas en servir y amar
a los demás y amar al Señor. Dice Pablo que los diáconos sean sometidos primero a prueba. Y si son hallados irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. O sea, de alguna manera Pablo nos está llamando a la hora de nombrar diáconos, fijaos si ya están sirviendo antes de nombrarlos. O sea, en este sentido, los diáconos son personas que de forma natural ya están sirviendo, ya están amando, ya están preocupándose de los demás y están identificando necesidades y las están cubriendo. Lo que sucede después es que la Iglesia reconoce eso que están haciendo. Entonces aquí dice que estén sometidos a prueba. O sea, obviamente, tampoco a todo el mundo se nos dan todas las cosas bien. A veces hay necesidades prácticas en la Iglesia que las tiene que cubrir pues temporalmente alguien que no es la persona ideal, pero nos dice aquí Pablo que estén sometidos a prueba primero. Así que vemos que los diáconos son personas que sobre todo quieren servir más que otra cosa. Fijaos también que aquí no se hace ninguna mención a habilidades, a conocimientos personales, a entrenamiento ni siquiera. No se nos llama entonces a escoger personas expertas en la materia en la que van a servir, más bien se nos llama otra vez a observar su carácter, observar su estilo de vida, observar su relación con los demás y su actitud a la hora de servir a otros. El versículo 11 sigue, primera de Timoteo 3, versículo 11, dice así: de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. En este caso ahora se nos habla de las mujeres. Ya lo mencioné hace 2 años, pero este pasaje pues tiene un poco de debate porque no podemos saber a ciencia cierta a qué se está refiriendo Pablo. Si está hablando de mujeres que son diaconisas, o sea, que tienen el título de diaconisa y que están ejerciendo como tal. No sabemos si se está refiriendo a las esposas de los diáconos. Su marido es el diácono, ella es la esposa, entonces está pidiendo requisitos para ella. O no sabemos si está refiriendo a mujeres que quizá no son las diaconisas, las que están liderando el servicio, pero están colaborando en ese ministerio. ¿Sabéis cuál es la respuesta correcta? No la sabemos. Habrá que esperar a llegar al cielo y preguntarle al Señor. ¿Qué hacemos con este pasaje entonces? Bueno, hay otros pasajes que nos pueden ayudar en la Escritura. Hemos hablado antes de Romanos 16:1, ¿verdad? Algunas traducciones dicen la diaconisa Febe, otras hablan de la servidora Febe. Bueno, si leemos más Romanos 16 y vemos toda esa lista de personas, nos damos cuenta que Pablo está saludando, la mitad al menos son mujeres. Y en muchos casos está hablando de mis colaboradoras en el servicio, etcétera, etcétera. O sea, estaba diciendo que las mujeres jugaron un papel muy importante en el ministerio de Pablo. En este caso, Febe probablemente fue la encargada de llevar la carta de los romanos, desde donde la escribiera Pablo, hasta Roma. O sea, una carta que ha transformado la historia. Así que no era una tarea menor. Por otro lado, cuando leemos este pasaje en 1 de Timoteo 3, nos damos cuenta que a nivel lógico sería difícil que Pablo estuviera reclamando más requisitos para los diáconos que para los ancianos. ¿Qué quiero decir? Cuando habla de los ancianos, Pablo no menciona a sus mujeres, ¿verdad? No está diciendo, bueno, y que las mujeres de los ancianos sean así, 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 ¿no? En cambio, sería raro que entonces, cuando habla de los diáconos, sí que dijera, por cierto, que las mujeres de los diáconos sean así, así, así. No tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué es lo más probable? Y personalmente considero, pues yo creo que Pablo sí que está hablando de mujeres que lideran en el servicio, lo que podríamos en nuestra iglesia denominar como diaconisas. Si tenemos en cuenta todos estos datos, personalmente considero que es lo más lógico a pensar, que las mujeres también tienen que liderar el servicio práctico en la iglesia.
Asimismo, si nos fijamos también en los requisitos que Pablo está pidiendo a las mujeres, nos damos cuenta que son muy similares a los que está pidiendo a los hombres, ¿verdad? Les dice que sean dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Si habla prácticamente de los mismos requisitos que a los diáconos, pues lo más lógico es pensar que está considerando que estas mujeres también deben ser diaconisas. Como digo, esto es cuestión de interpretación bíblica. Habrá otras personas que piensan diferente, las respetamos, las amamos igual y las consideramos nuestros hermanos en Cristo, pero consideramos, o personalmente considero, que esta es la interpretación más acertada. Volviendo a la cuestión principal, otra vez vemos que el Espíritu Santo nos llama a poner el foco en el carácter de la persona. En este caso, en el carácter de la mujer que queremos que sirva en la Iglesia como diaconisa. Una mujer digna, no calumniadora, sobria, fiel en todo. Una mujer que no se deja quizá llevar por sus emociones, como tampoco lo hacen los hombres, que deberían ser diáconos, que no se dedica a murmurar contra otras personas de la Iglesia, que no se dedica a encender fuegos, sino que más bien se dedica a apagar fuegos en la congregación. Una mujer con un estilo de vida santo, que no se emborracha de alcohol ni tampoco de poder y autoridad. Una mujer que se caracteriza por servir al Señor con humildad. Eso es lo que Pablo pide de las diaconisas. Pablo sigue escribiendo, versículo 12, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Además de todos los requisitos de carácter que Dios ya ha señalado, aquí en la Escritura vemos que también es importante la vida familiar que los diáconos llevan. Por descontado, la fidelidad en el matrimonio pues es muy importante. O sea, no escojamos a un diácono que va de flor en flor, por ejemplo, ¿verdad? Igualmente, es importante que observemos su vida familiar y podamos deducir de ello si el diácono es una persona que ayuda a su familia a crecer en espiritualidad, a mantenerse firme en el Señor o a vivir de una forma ordenada y unida. Si el propósito de los diáconos tiene que ver con mantener la Iglesia unida, es lógico que de alguna manera esos diáconos en sus familias también ayuden a mantener la familia unida. Obviamente no estamos diciendo aquí que ni los hijos de los diáconos tengan que ser creyentes obligatoriamente, ni tampoco estamos diciendo que tengan que ser hijos inmaculados, perfectos, bien peinados, bien vestidos, sin una mancha. No. Tampoco estamos diciendo que los diáconos no puedan ser personas pues, que han pasado por un divorcio, por una separación. Hay situaciones de la vida que no podemos controlar, donde quizás nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos toman sus decisiones sin que nosotros realmente les hayamos influenciado negativamente. Igualmente podemos haber servido bien a nuestros hijos, pero ellos, sin embargo, no han seguido nuestro ejemplo. Aún así, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la persona que queremos considerar como diácono o diaconisa tiene que ser una buena influencia en su entorno familiar. Tenemos que tratar también de identificar si, en caso de que haya habido problemas familiares, estos han venido a raíz de sus fallos en el carácter, de los fallos en el que consideramos como diácono, si eran fallos en el carácter de otras personas, o si esas carencias que se han manifestado en el pasado ya no están. Ya se han trabajado y la persona pues ha mejorado. Si esas carencias de carácter no han desaparecido, lo más probable es que esta persona no esté llamada a liderar el servicio en la Iglesia. Por tanto, ya llegamos al final de los requisitos. Teniendo todas estas cosas en consideración, nos damos cuenta de que a la hora de escoger diáconos y diaconisas es importante y prioritario que nos fijemos en su carácter, en su vida espiritual y en su vida familiar. Es necesario que tengan unos conocimientos mínimos a la hora de servir en el área que queremos, pero no es lo más importante.
es más importante que nos fijemos en su forma de servir y no tanto en sus habilidades. Dicho esto, hoy vamos a entregar, aquí veis, unas hojas donde como iglesia, los miembros de esta iglesia, estamos llamados a proponer a diáconos, a ancianos, para el servicio en nuestra iglesia. ¿Qué clase de personas tenemos que poner en esta lista? ¿O qué clase de personas tenemos que proponer para el servicio en la iglesia? Por lo que acabamos de decir, personas que demuestren un estilo de vida fiel al Señor, personas que no buscan protagonismo o posición, sino que son personas que sirven humildemente por amor al Señor, por amor a los hermanos. Igualmente deben ser personas que fomentan la unidad de la iglesia, que son referentes en cuanto a asistencia a las diferentes reuniones, en cuanto a asistencia a actividades de nuestra congregación, que están interesados en la vida de los demás, que se sacrifican por los demás. También personas que son una buena influencia en sus matrimonios o en sus familias. Os animo a los miembros de esta iglesia que durante estas semanas estéis orando para que juntos, como iglesia, podamos escoger bien a las personas que deben liderar el servicio práctico en nuestra iglesia. Asimismo, te animo a ti a que consideres y pienses si el Señor te está llamando a servir de forma práctica en esta iglesia. Quizá estás viendo alguna necesidad práctica que no está cubierta y quizá el Señor está poniendo en tu corazón que tú debes servir en ese área, aunque sea quizá algo nuevo que todavía no se hace. Bueno, déjame decirte que no es necesario que seas nombrado diácono para empezar a servir. Si Dios está poniendo en tu corazón el deseo de servirle en la iglesia, te animo a que lo hables con otros hermanos, te animo a que lo hables quizá con los ancianos de la iglesia y que busques la confirmación del Señor si realmente estás siendo llamado al servicio práctico. Por otro lado, si ya eres diácono en esta iglesia, o si ya lo has sido y te gustaría volver a serlo, considera estos requisitos de los que estamos hablando. Léelos, repásalos y pregúntale al Señor si realmente eres la persona adecuada para liderar el servicio práctico en el que estás. Pregúntale también a otros hermanos de la iglesia que te conocen y que saben que te van a decir la verdad. Pregúntale a los ancianos de la iglesia si creen que Dios te está llamando a servir en ese servicio práctico. Mira con honestidad tu vida y busca evidencias de la llenura del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Ya llegamos al final. Hemos visto las funciones de los diáconos, hemos visto los requisitos de los diáconos y ahora acabamos viendo brevemente el referente de los diáconos. ¿Por qué decimos que es un honor liderar el servicio práctico en la iglesia? ¿Por qué en un mundo que quizá considera que servir a los demás es una humillación, que servir a los demás es algo que está solo tenían que hacer las personas más bajas de la sociedad? ¿Por qué nosotros los cristianos defendemos que servir a otros es un privilegio y un regalo de parte de Dios? Pues lo decimos y lo pensamos porque al hacerlo, al servir a los demás, lo que estamos haciendo es seguir los pasos de nuestro Maestro, seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. En Juan capítulo 13 encontramos una de las escenas más famosas de nuestro Señor Jesús, una escena donde vemos a los discípulos, a los que iban a ser líderes de la iglesia, tratando de escurrir el bulto a la hora de servir a sus hermanos, ¿verdad? Vemos una escena donde los discípulos están más preocupados de su propio honor, de su propia posición, de lo que los demás van a pensar sobre ellos, más que de servir y amar a los demás. Fijaos que en este caso los discípulos ni siquiera uno se ofrece ya no a lavar los pies a sus hermanos. Nadie se ofrece a lavar los pies al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque están llenos de orgullo en vez del Espíritu Santo. Están preocupados por su reputación en vez de preocuparse por servir y amar a los demás. ¿Y qué es lo que vemos en esa escena?
Pues vemos a Jesús liderando el servicio práctico a los demás. Vemos a un Jesús que no le importa humillarse por amar y servir a otros. Versículo 3, Juan 13:3, dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Bueno, pues está sirviendo de una forma práctica a los que él amaba. Está sirviendo de una forma práctica las necesidades que tenían sus discípulos. Ahora, ¿qué más está haciendo Jesús en ese momento? Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos deben hacer lo mismo, que deben estar dispuestos a humillarse para servir a los demás, que deben dejar a un lado su orgullo, sus ambiciones personales y se tienen que someter a los demás y tienen que dedicarse a servir y amar a sus hermanos en la fe. Hace 2 años os preguntaba, ¿quién fue el primer diácono de la iglesia? Era una pregunta trampa. Podríamos pensar, bueno, Esteban y todos esos 7. No. ¿Quién fue el primer diácono de la iglesia? Jesús, ¿verdad? Jesús fue el primero que lideró el servicio práctico en la iglesia y nos pidió a sus seguidores que hiciéramos lo mismo con los demás. Igualmente, también podríamos decir que de alguna manera Jesús fue el diácono más importante de la historia de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? No solo por quién era él, que era Dios hecho hombre, sino que podemos decir que Jesús es el diácono más importante de la historia porque él se encargó de cubrir la necesidad práctica más grande de su iglesia, la necesidad de perdón y de salvación. Cuando Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos, no estaba simplemente enseñando que es necesario servir a los demás, sino que Jesús estaba ilustrando lo que estaba a punto de hacer en la cruz. Y lo que hizo Jesús en esa cruz fue servir a su iglesia de la forma más práctica y humillante posible. Jesús en la cruz cargó con nuestro pecado, con nuestra suciedad. Jesús en la cruz se entregó a sufrir el castigo que todos nosotros pecadores merecíamos para limpiarnos y para darnos una vida nueva. Jesús es el mayor servidor de la iglesia, pues es gracias a su servicio que todos nosotros hoy podemos tener salvación y vida eterna. Y esta salvación no la obtenemos por nuestro servicio, sino que la obtenemos gracias al servicio que solo Jesús podía hacer. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué es un honor liderar el servicio práctico en la iglesia? Pues porque si lo hacemos, estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro y estamos imitando su ejemplo. Si tenemos un Señor que se humilló de tal forma para servirnos a nosotros, ¿cómo nos vamos a negar nosotros a servirnos los unos a los otros? Que Dios nos ayude a valorar el trabajo de los diáconos de nuestra iglesia, que Dios siga levantando personas que tengan deseos de servirle de forma práctica en su iglesia y que Dios nos ayude a todos a tener esa misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar.
vamos a responder al Señor, vamos a decirle lo que hay en nuestro corazón, vamos a pedirle que nos ayude como iglesia a ser sabios y que nos ayude a cada uno de nosotros a tener esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Por favor, responde al Señor en oración.